Precious película. ¿Qué pasa cuando la vida te niega todo, incluso la posibilidad de soñar? ¿Puede una persona encontrar luz después de haber vivido tanto dolor? Precious, dirigida por Lee Daniels y basada en la novela Push de Sapphire, no es una película fácil de ver. Pero tampoco es una que debas ignorar. Es brutal, sí, pero también profundamente humana, tan real que duele. Y sana al mismo tiempo. La historia gira en torno a Clairese Precious Jones, una adolescente afroamericana que vive en Harlem en los años 80. Sobreviviente de abuso físico, emocional y sexual, su realidad está marcada por el abandono, el silencio y la violencia. Pero lo extraordinario de Precious es que, lejos de caer en el drama por el drama, nos muestra cómo incluso la más mínima chispa puede iniciar un incendio de transformación. Gabourey Sidibe, en su primer papel protagónico, entrega una actuación impactante por su honestidad. Y sí, hay que decirlo, Monique, como la madre abusiva, ofrece una de las interpretaciones más perturbadoras y reales del cine contemporáneo. El Oscar que se llevó no fue casualidad. El elenco también sorprende con nombres inesperados como Mariah Carey y Lenny Kravitz, quienes logran desprenderse de sus imágenes públicas para interpretar personajes sencillos pero esenciales en la historia de redención de Precious. A diferencia de muchas películas que buscan endulzar la miseria o embellecer la tragedia, Precious no le pone filtro a nada. La cámara nos lanza directamente al rostro de una joven que parece no tener nada a su favor, excepto su resiliencia, y ahí está el corazón de la película, esa capacidad humana, casi milagrosa, de seguir adelante incluso cuando todo está roto. Pero lo más potente es cómo, a través de la educación, la protagonista comienza a reconstruirse. Una escuela alternativa, una maestra que ve más allá del expediente y, sobre todo, la posibilidad de contar su historia, se convierten en herramientas de resistencia. Precious no se convierte en otra persona, se convierte en sí misma, por fin. Ver esta película no es solo mirar una historia, es una invitación a reflexionar sobre cómo juzgamos, cómo ayudamos, cómo escuchamos. A veces, alguien solo necesita que lo miremos con dignidad. Y a veces, esa mirada puede ser el primer paso hacia una nueva vida. ¿Tú también sentiste que esta película te removió por dentro? ¿Qué otra historia de superación personal te marcó? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte.